A todos los que nos siguen. Gracias por estar del otro lado. El Espíritu Santo esté ayudándoles en este momento, en este tiempo, a discernir, a tomar, a hacer suya cada una de estas palabras que vamos a compartir en este día, y sea Él quien los coloque en la dimensión, en la estatura, en la medida de ese varón perfecto, para llevar a colocar al Hijo del Hombre en alto, sobre alto, más alto todavía. Yo quiero en este momento compartir una porción de la Escritura, aunque vamos a caminar por toda la Escritura en esta tarde, o parte de ella en esta mañana, en esta noche, según sea el momento que usted está escuchando, está viendo este mensaje. Si puede abrir la Biblia conmigo, lo hace, y si no, déjese guiar por el Espíritu Santo. Simplemente medite en cada uno de los acontecimientos que vamos a compartir en este momento. Para ello voy a tomar como lectura el libro de San Lucas en el capítulo 7, y vamos a leer desde el versículo 11. Lo primero que tengo que marcar sobre esto: no es una parábola, no es una enseñanza, es un acto manifiesta de la gloria de Dios sobre la vida de una persona. No es una parábola a la cual Jesús nos daba como enseñanza para que viendo no vean, oyendo no oigan, no entiendan ni se salven. Este es el momento en que Él está hablándole claramente a la multitud. Y toma como ejemplo para dar esta enseñanza, este acontecimiento, este momento de gloria del Padre sobre la humanidad, una ciudad que se llama Naín. Dicho esto, vamos a leer el versículo 11, y dice la palabra de Dios: aconteció después. Y allí voy a hacer un pequeño paréntesis para introducirnos en esto. Cuando él entendió que ya era el momento de manifestar abiertamente que Él era el Mesías, el Hijo de Dios, el enviado por el Padre para hacer este tipo de obras en medio de la tierra, Él escoge ir a la ciudad de Naín. ¿Qué es Naín? Naín es una pequeña localidad ubicada a orillas del monte Hermón Menor. El monte Hermón Menor es el preludio, la antesala al monte Hermón, el monte de Dios. ¿Cómo puede una pequeña localidad ubicada a orillas del monte de Dios vivir las situaciones que esta ciudad estaba viviendo? Vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios: e iban con él, con el Mesías, con el que ya se estaba manifestando. Ya había sanado al siervo del centurión, ya había hablado acerca de los dos cimientos, ya había manifestado la manifestación, valga la redundancia, de hablar claramente lo que es el reino de Dios. Y de eso quiero hablarles hoy. Dice la palabra de Dios: e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Dicho esto, tiene que venir a nosotros la pregunta: ¿cuál fue el motivo, cuál fue la razón por la cual algunos de sus discípulos dijeron: en esta yo no voy? Yo me quedo, me reservo para la próxima, voy a la casa de mi padre, voy a tal lado, pero voy a dejar a Dios en este momento. Seguramente tareas, excusas, motivos, podemos tener muchos por los cuales hoy no voy a caminar con Él. Pero hubo muchos de sus discípulos. No dice los nombres en este momento, no están escritos. Pero sí habla de que para este tiempo ya había mucha gente, algunos por la necesidad de comer pan, porque él mismo lo declara: ustedes no vienen a mí porque yo sea el Hijo de Dios, sino porque no les falta alimento, llenan sus estómagos. Algunos iban por necesidad, otros buscando el milagro, y otros, ¿por qué no?, reconociendo que él era el Mesías,
el Hijo de Dios. El versículo 12 dice, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad. La ciudad tenía una puerta. La ciudad tenía un triunfo. La ciudad tenía un lugar por el cual la gente se registraba para poder entrar a ella. Como cuando los reyes volvían de las batallas y colocaban los arcos, esta ciudad también, aunque era la pequeña Naín, tenía sus triunfos. Y uno de los triunfos de esa ciudad era lógicamente ser la antesala de subir al monte de Dios. La Biblia nos enseña quién subirá al monte de Jehová. El que no ha dado su corazón a cosas vanas, el que no ha ensuciado sus manos con sangre. ¿Quién subirá al monte de Dios? Y luego el mismo salmista se responde, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Pero uno de los ingresos a ese monte era la ciudad de Naín. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, hay una pequeña tilde, una coma, se detiene la frase, la oración, y dice, he aquí, como si fuera un asombro, como si fuera algo que no tenía que ser parte del paisaje. Íbamos a otra cosa. He aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Nuevamente le pido permiso, me voy a detener, porque quiero entrar no en la masa que acompañaba a Jesús, sino en la masa que acompañaba a la mujer. Una de las cosas que la Biblia nos exige a los predicadores, y lo dice de tal manera, maldito el que indolentemente ministrare a Jehová. Ministrar la palabra de Dios no es para personas que no se duelan con la situación del otro. Siempre que he tenido la oportunidad de compartir con la gente el por qué Dios hace milagros cuando ministro la palabra, y es porque simplemente en mi vida pasaron situaciones desde mi nacimiento hasta el momento en que conocí al Señor, y luego también que me llevan a entender el dolor de aquel que lo está padeciendo. Uno de los primeros milagros que Dios hizo, no solo en mi vida, sino también a través de mi vida, fue la sanidad en las muelas y en los dientes. Y siempre les enseñé a mis hijos, a mi esposa, a la gente, cuando yo era niño, yo le tenía terror al dentista, porque cada vez que iba, mis muelas y mis dientes estaban destruidos. Ahora, cuando Dios me muestra gente que ha pasado, que tiene ese problema que yo padecí, es tanto el recuerdo que viene a mi vida que me motiva, me mueve la misericordia a que ellos también se sanen. Y es uno de los milagros más comunes en cada una de las campañas o en lugares donde predico la palabra de Dios. Ahora, la masa que iba caminando con Jesús, la vamos a dejar de lado un momento, porque ellas venían viendo la manifestación de lo que Dios hacía. Ahora, Naín, la ciudad que acostumbraba a ver a los peregrinos subir al monte Hermón, el monte de Dios,
Era la gente, era la ciudad que recibía a esa gente, la hospedaba, la alojaba. Y quizás cuando venían de adorar, venían aplaudiendo, gozándose y alegrándose de cada una de esas maravillas. Una de las cosas que he podido observar en tantos años de ministerio es ver cómo personas que son invitadas a congregaciones son las primeras en recibir milagros, y los que llevan muchos años dentro de las congregaciones muchas veces se vuelven a su casa con la misma enfermedad. Quizás este sea el caso del acostumbramiento que había padecido Naín. La Biblia dice, he aquí, llevaban a enterrar. Eso significa que les era común dejar gente en el cementerio. A un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Nos habla de que esta gente tenía la costumbre de vivir y morir. ¿Cuántas veces he reprochado y he hablado en medio de las congregaciones el ver gente pasar el tiempo, avejentar en medio de una silla de una congregación, como esperando mañana sucederá, y ese mañana no llega nunca? Y he visto gente morir en medio de una congregación con los años pasados, sin recibir esa promesa que una vez le fue dada. Esta es una verdad que como hijo de Dios y sacerdote no podemos negar ni ocultar. Y era la realidad de la ciudad de Naín. Creo que uno de los pecados más grandes que nosotros podemos llegar a cometer, más allá de la muerte y de los pecados capitales, es que tanta religiosidad nos llegan a convertir en incrédulos crédulos. A ver si me explico. En creyentes de la incredulidad. Leía hace unos meses atrás que gran parte, por no decir la mayoría, de los predicadores en el país del norte, Estados Unidos, no creen lo que predican, pero viven del salario de lo que ese pastorado les da. Y como negocio les sirve y ven pasar los años, pero no creen en lo que están predicando. Ahora, dicho esto, tengo que decirle que el tiempo y la oportunidad, conforme a la palabra, suceden a todos bajo el cielo. Era el momento en que Dios dice, voy a ir a la ciudad que de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. A ver si me entiende. El libro de Isaías, en el capítulo 29, verso 20 en adelante, o 29, dice, este pueblo se acerca a mí con sus labios, me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Y cuántos se escudan en la alabanza, ponen adoraciones, leen la Biblia, se creen que por el hecho de leer la Biblia su vida los hace más santos, o estar cantando los pone en un escalón superior? La alabanza es buena, la lectura de la palabra es buena, pero tengo que decirles que Jesús, al final de su ministerio en la tierra, por así decirlo, ya cuando se iba a despedir de sus discípulos, él dice, ya no los llamaré más siervos, sino amigos. Ahora, la respuesta la da Jesús mucho tiempo antes, en cuando él declara, mi amigo es aquel que hace la voluntad de mi Padre. Y luego manifiesta firme y fuertemente,
vosotros seréis mis amigos si hacéis lo que yo os digo. Y lo marca a fuego. Por lo menos así lo marcó en mi corazón. Durante muchos años he anhelado, he buscado que viniera un profeta y me dijera que Dios ya no me llama más siervo. Muchas veces pastores, amigos me decían, ¿y ahora yo qué predico? Después de todos estos milagros, de todas estas manifestaciones que Dios ha hecho. Y es bueno el elogio, es buena la palmada en la espalda, y es bueno que te digan, che, qué lindo ministerio tienes. Pero cuando te falta la palabra de Dios de que Él te llama amigo, es como si te faltara todo. Esto sucedió durante mucho tiempo hasta que un día en una congregación un profeta me dice, te diré algo muy íntimo entre tú y Dios. Dios me dice que te diga que tú eres su amigo. Y esa palabra me traspasó. Es como si me hubiesen colocado esa espada de doble filo que divide el alma y el espíritu. Porque el amigo no hace lo que él quiere, sino lo que Jesús quiere. Y allí te lleva a situaciones donde tú tienes que perder tu lógica, tienes que perder tu mente, tienes que perder tu conocimiento, tienes que tenerlo todo por basura con el único propósito de ganarlo a él. Ahora, ¿cómo se logra esto? Dice el versículo 13, y vamos adentrándonos en lo que Dios quiere darnos en esta oportunidad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Hace un momento yo decía, maldito el que indolentemente ministrare a Jehová. Si el que lleva la palabra no tiene la compasión, Dios lo cuenta como maldito. ¿Recuerda usted la parábola de aquel buen samaritano? El sacerdote pasa de largo, el levita pasa de largo, más bien el samaritano, el que a los ojos de los religiosos no tenía visión de Dios, pero sí tenía corazón de Dios. Cuando te digo esta frase, el Espíritu Santo me trae a memoria algo que escuché hace mucho tiempo, pero que vale que te la comparta en esta oportunidad. Llegó un joven a la iglesia, empezó Dios a hablarle en oración, y cuando este joven hablaba con su pastor, veía al pastor que este joven tenía mucho de Dios para dar. Habló con los hermanos de la congregación y les dijo, el día miércoles voy a permitir que el hermano Carlitos nos cuente un testimonio de estos que él está viviendo. Y el día miércoles el hermano Carlitos se preparó, ayunó, trajo una pequeña reflexión, contó un testimonio y fue tan impactante que toda la iglesia lloró, se quebró por lo que Dios estaba haciendo con Carlitos. Al punto que el pastor le dijo, Carlitos, fue muy bonito lo que Dios hizo hoy contigo y yo quiero animarte a que el domingo en el culto general tú seas quien traiga la palabra de Dios. Yo ese día voy a hacer como hacemos todos los domingos, pero al final tú vas a traer una pequeña reflexión y vas a hablarle a la congregación. Llegó el domingo, vino Carlitos preparado, ayunado, a compartir la palabra. El pastor dio un pequeño, cortito sermón
y luego introdujo a Carlitos para que él diera una reflexión, y Carlitos empezó a hablar acerca del día en que Pablo y Silas estaban encarcelados. Y empezó Carlitos a hablar acerca de esto, y Carlitos dijo en un momento, y ahí estaban Pablo y su esposa Silas en la cárcel en el peor de los momentos, y en vez de ponerse a reprochar y a pelear el uno por el otro, alababan al punto que Dios tuvo que moverse en el cielo y abrir las puertas de la cárcel. Y todo el mundo se quebrantó. Y él dijo, yo quiero que todos los que hoy interpreten, se sientan como el matrimonio de Pablo y Silas. Pablo y su esposa Silas, y lo repetía, Pablo y su esposa Silas. Pasen aquí adelante y doblen sus rodillas delante de Dios. Y toda la congregación pasó. El pastor que había permitido ese día que Pablito trajera esa reflexión, se tiraba los pelos, se encerró en su oficina y se preguntaba a sí mismo, Dios, ¿qué hice? ¿Cómo le voy a dar a este que pase a dar esta administración? Perdóname, Dios. Es un bruto, es una piedra bruta, pero más brutos son los que yo llevo años enseñándole acerca de la palabra, y toda la congregación pasa. En ese momento, el Espíritu Santo golpea al corazón del pastor y le dice, ¿te acuerdas cuando tú empezaste? No tenías nada de conocimiento, pero tu corazón hervía, era fervoroso por mi palabra y por mi amor. El tiempo te hizo llenarte la cabeza de tantas cosas, pero perdiste lo que había en tu corazón. Pablito, Carlitos, tiene su corazón lleno y su mente vacía. Por eso la gente pasó quebrantada al altar. La ciudad de Naín quizás era una ciudad llena de conocimiento, pero nada de corazón. Y llega un momento en que aquel que dijo, vosotros seréis mis amigos si hacéis lo que yo os digo. La mira a la mujer, a la madre, a la viuda, a la que había perdido esposo, a la que estaba acostumbrada a caminar al cementerio, a la que tenía por costumbre llorar. No llores. No llores. Debo decirle que muchas veces me cuesta no llorar cuando Dios me dice que no llore. Muchas veces me cuesta cambiar mis sentimientos cuando mi carne me dice una cosa y Dios me dice otra. Pero la palabra es contundente. No llores. Muchas veces me tocó en medio de campaña acercarme a gente en silla de ruedas y decirle, levántate. Aunque mi carne y mis ojos me decían, ese no se levanta. Pero ahí estaba primando la palabra de Dios. Vosotros seréis mis amigos si hacéis lo que yo te digo. Y él me decía, dile que se levante. O abre la boca y ver todas sus muelas y dientes hechos nuevos. O quítate el zapato y ver el arco o su pie crecer. Hernias y tantos milagros que hemos visto. Una orden. Contrario a la carne y al pensamiento y al conocimiento que nosotros tenemos. Y ahora la mujer está escuchando por primera vez quizás alguien que le dice, basta de llorar. Lloraste a tu esposo, lloraste a tu padre, a tu madre y a cuantos enterraste. Tienes la misma costumbre que tiene todo el pueblo. Los que están contigo son igual a ti. Hay un dicho que dice, Dios los crea, el Padre los cría y el viento los junta.
como si fueran hojas llevadas por el viento, amontonadas, todas iguales, secas. La Biblia lo hace más poético y le dice: no seas como la onda del mar, que eres llevada de un lado a otro. Y llega un momento en que ya tienes que decidir: voy a hacer caso a mi pensamiento, a mi conocimiento, a lo que yo sé, o a la locura que Dios me está hablando. Porque esto es locura para los que se pierden, mas es poder de Dios para los que creen. Le sigo creyendo a los años de conocimiento, a los años de gente que vi subir al monte y bajar de ella, o hago cosas diferentes. Te tengo que decir la verdad, yo me cansé de ver gente avejentar, morir en los templos, sin cambiar, sin ver un milagro, sin prosperar. Mueren en la puerta de la iglesia. Alguien decía hace unos días: he visto mucha gente buena fuera de la iglesia y veo mucha gente mala que va y se golpea el pecho y sigue siendo mala. Si en verdad nosotros no tomamos la palabra de Cristo como una orden, no somos nada. Mire lo que dice la palabra de Dios. Versículo 14, porque yo puedo entender que cuando usted está acostumbrado a vivir en la religión, cuando a usted le enseñaron las cosas son así, 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 y tengo que decirte, como hombre que Dios usa en milagros, que no hay molde. He participado en las carpas de liberación y no hay una forma, no hay un método, no hay un molde para echar fuera demonios. Cuando tú estás echando fuera demonios, no se van todos con la sangre de Cristo tiene poder. No, no se van. Hay unos que se quedan. Y ahí es donde los discípulos: ¿por qué este no se fue? Te faltó ayuno, oración. Y lo último, lo más importante, en cada administración, sea para echar fuera demonios, sea para sanar, sea para liberar, sea para bendecir, sea para prosperar, sea para lo que sea, tienes que ser guiado por el Espíritu de Dios. Ahora, yo entiendo a esta mujer. Seguiré llorando. Voy camino al cementerio. ¿Qué me queda? Debo descargarme, debo tirar esto. Los médicos lo aconsejan. Y el versículo 14 dice: y acercándose. Cuando yo leo la palabra acercándose, se me viene el compendio bíblico a mi conocimiento. Acercaos a él, piedra viva, ciertamente desechada por los hombres, mas escogida por Dios y preciosa. El que cayere sobre él será edificado, pero aquel sobre la cual la piedra cayere será hecho pedazos. Ahora, no soy yo acercándome a Dios. Él se acercó primero. Él le habla a la mujer, pero la mujer sigue en su llanto. Y es que ya es costumbre. Ya es costumbre. Orar, leer la Biblia, cantar, ya es costumbre. No es sentimiento. Y si no hay un sentimiento, no vale, no sirve. Volvé a tu primer amor. Hacer las cosas por costumbre no sirve. No sirve en el matrimonio, no sirve en el trabajo. No sirve en la relación con Dios. Y él ahora entiende todas esas cosas. Lo repito por tercera vez. Maldito el que ministrare indolentemente a Jehová. Y Jesús dice: puedo entenderlo. Sé que no me entiendes. Y se agarra del cajón.
y se agarra con tanta firmeza que los que estaban acostumbrados a enterrar, los que estaban acostumbrados a terminar con la vida en un cementerio, son obligados, se tienen que detener. Dice el versículo siguiente, y acercándose, tomó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Me gusta cuando Dios te detiene. Me gusta cuando Dios te detiene. Tenía hace unos años atrás que participar en una actividad con el difunto Gigi Ávila. Él iba a predicar un jueves y yo iba a seguir viernes y sábado, allá en el sur de Buenos Aires. Hacía un tiempo Dios me había hablado que me detuviera, que parara. Un día, predicando 5 veces por día en distintas localidades, Dios me dijo, si no te detienes, te detengo yo. Recuerdo que regresé de Buenos Aires a La Rioja, sano, completamente bien, y al otro día amanecí con el oído, la garganta tomada, hinchado, no podía hablar. Eso ya era martes y yo el jueves tenía que ir a Buenos Aires para estar nuevamente con Gigi Ávila, y jueves y viernes, o viernes y sábado, tenía que ministrar yo, al punto que tuve que cancelarlo. No pude ir. No podía hablar. Pasó el viernes y el sábado y sin medicamento y sin absolutamente nada, me sané. Allí aprendí que cuando Dios te quiere detener, te detiene. Y estos que llevaban el cajón tuvieron que detenerse. Dios te habla a ti. Dios le va a hablar a tu cónyuge, al que camina contigo. Y si no le haces caso, Él se hará cargo de la situación y te detendrá. Hace un tiempo, año 2017, Dios me estaba llamando a la oración, a la intimidad con Él. Y yo no me daba tiempo para ese tiempo de oración. Un día común y corriente, un 30 de enero, tuve un accidente, 15 días, terapia intensiva, 15 días en relación completa y directa con Él. ¿Te detienes o te detengo? Y ahí estaba. El mundo se detiene. El cementerio tiene que esperar. La madre asombrada de que los funebreros se detengan. Y Jesús ya no habla con la madre. Ahora le habla al que va en el cajón. Y dice el versículo 15, entonces, versículo 14, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Quiero que usted entienda cómo se mueve el reino de Dios. Jesús durante 3 años ejerció su ministerio en la tierra. Y él luego dijo que iba a hablarle a los que habían muerto. De hecho, el día que él fue crucificado, 500 de los muertos se levantaron y caminaron por la ciudad. La Biblia no dice más nada, solo dice eso. Piadosos. Y aquí voy a predicarle a vivos y a muertos. Pero pastor, la Biblia dice que mientras hay vida hay esperanza. Luego de la muerte se acabó la esperanza. Pero no te olvides que Él es Dios.
Y de pronto la madre no entiende, los que lo llevan no entienden. Entonces él dice, y esto es algo en lo que te pido tengas muchísimo cuidado. Cuando los vivos no escuchan, Dios usa a los muertos. Marta y María se cansaron de escuchar la palabra de Dios. Lo digo de nuevo. Se cansaron de escuchar la palabra de Dios. Al punto que Jesús le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Habla con Marta, habla con María. El mismo verso, la misma oración para las dos. Sacan la piedra y Jesús habla con el muerto. Lázaro, ven fuera. Y el que llevaba 4 días pudriéndose, putrefacto o de la manera que usted quiera, salió atado manos y los pies. No me pregunte cómo, pero salió. ¿Cómo se incorporó? ¿Cómo se puso de pie? ¿Cómo salió atado a las manos y los pies? No lo sé. Lo que dice es que salió. Ahora, joven, a ti te digo, esto no me escuchan, esto no entienden, esto no oyen. Muéstrales tú que tú sí me oyes. Y dice, entonces se incorporó el que había muerto. Quiero que usted entienda, que usted que me está escuchando del otro lado, las armas de Dios no son finitas, son infinitas y poderosas en Él para darnos todo lo que nosotros anhelamos, deseamos, lo que vemos, lo que no vemos, lo que entendemos o no entendemos. Se lo digo de nuevo. Poderosas en Él para darnos lo que vemos, lo que no vemos, lo que entendemos y lo que no comprendemos. Porque aún hay cosas que los ojos no vio y que está prometido por Dios que lo veríamos. Aún hay cosas que nuestro oído no oyó y está prometido por Dios que lo oiremos. Aún hay cosas que a nuestro corazón no subieron, pero está prometido por Dios que subirán y nuestro corazón lo entenderá. Esas son las cosas a las cuales yo me dirijo y quiero y anhelo alcanzar. No me importa si el mundo lo aprueba o lo desaprueba. No me importa porque el mundo no lo va a entender. El mundo no lo va a comprender. Esto es locura para los que se pierden. Pero para los que creemos es poder y poder de Dios. Y dice la Biblia, entonces, el mismo entonces que empieza allá por el versículo 11, aconteció después. Acá podríamos decir en el versículo 15, aconteció después que el joven se incorporó. ¿Después de qué? De haberle hablado a la madre, de haber tocado el féretro, de haberle dicho a esa gente que estaba acostumbrada al luto, vengo a transformar tu luto en risa. Y ahí se cumple Isaías 53. A quitar el manto de luto y poner un manto de alegría, manto de risa. Y podemos recitar todo Isaías 53. Y ahí está la gente. Y luego dice el versículo 15, y comenzó a hablar. ¿Qué habrá dicho? ¿Sabe que cada vez que yo leo este pasaje, la pregunta que viene a mi corazón es, ¿qué habló? Las hermanas de Lázaro dijeron, Señor, si no hubieras estado aquí,
nuestro hermano no habría muerto. Si tú hubieras estado en este lugar, mi hermano hoy no estaría en la tumba. Ahora, ¿qué habló este joven? Porque no era un niño. Joven, póngale usted la edad. ¿Qué experimentó él desde la muerte hasta ser llevado al cementerio? Quizás, Señor, ya estaba en tinieblas y oí tu voz. Y supe que eras tú. Y la gente preguntará, ¿cómo supo que era él? Si ni la madre, ni el padre, ni la gente de Naín conocían a Jesús. Claro, pero el él que este joven escuchó fue aquel que con 3 dedos lo hizo en el vientre de su madre, le puso nombre y le dijo, hijo mío eres tú. Aquel que te conoce desde antes de la fundación del mundo. Tu embrión lo conoce a él. Y es más fácil que tu embrión lo conozca que tú con todo tu conocimiento lo reconozcas. Y ahí estaba. Empezó a hablar. Y dice la palabra de Dios. Y lo dio a su madre. Yo no sé, no está escrito, si de pronto los que llevaban el cajón bajaron el cajón al piso. Me imagino que lo llevaban sobre el hombro o quizás en una carreta, como se acostumbraba. La cuestión es que el joven se incorpora, quizás se sienta, empieza a hablar y se pone de pie. Y al ponerse de pie, Jesús lo abraza a él o él lo abraza a Jesús. Lo que sí puedo decirte que abrazado a Cristo, Jesús abraza a tu madre, se lo entrega a su madre. Podríamos hablar en esta oportunidad de cuántas cosas perdiste en la vida y creíste que ya nunca más ibas a recuperar. La mujer había perdido al esposo. Ahora había perdido a su hijo. Y para ella perder, está mal que lo diga, pero podríamos decir, era común. Vas a seguir perdiendo. No, es que esto ya no lo voy a recuperar nunca más. El hijo pródigo se fue de su casa, perdió toda la herencia, perdió la autoridad que tenía delante de su padre y sus hermanos. Sin embargo, cuando Dios lo encuentra y lo trae de nuevo a su casa, un anillo nuevo lo esperaba. El anillo de la autoridad, del reconocimiento, de sos de esta familia, estaba intacto. Cuando la oveja perdida, valga la redundancia, devaría, se pierde, no vuelve, él deja 99 y la coloca contra su pecho y la lleva y la trae. Y vuelve con el mismo amor y cariño que todas aquellas 99 que nunca se fueron. Es algo que a la mente humana no cabe, porque es lógico, el que las hace las paga y tiene que pagar el haberse ido. En Dios no es así. Y ahora él se lo entrega nuevamente a la madre. Y lo curioso de esto es que en el versículo 16 cambia la visión de todo. Ahí podríamos esperar lo que nosotros como seres humanos hacemos. El reproche. Bueno, mujer, es hora de que te comportes como mujer. Perdiste a tu esposo, perdiste a tu hijo, acá te lo entrego, cuídalo.
No, no hubo reproche. El versículo 16 dice, y todos tuvieron miedo. Y todos tuvieron miedo. Y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Y Dios ha visitado a su pueblo. Siempre yo les aconsejo a ustedes a tomar lo que viene de parte de Dios y desechar toda masonería que Satanás ha puesto en la Biblia. Porque de pronto, en medio de esta escena, cuando todos tenían que aplaudir, glorificar a Dios, la escena la toma el miedo. Y el miedo es el instrumento de Satanás para robarte, para hurtarte, para matar, para destruir. Dios no viene a colocar miedo. Mi paso dejo, mi paso doy. No es como la paz que da el mundo. Pero yo no vengo a traer miedo, yo vengo a traer paz. Y la ciudad que nunca había visto a Dios, ahora la ha visto. Pero no para que tengan miedo, sino para que vean a Dios como Padre y como Padre bueno. Qué difícil es en medio de una religión cambiar el concepto de Dios. Porque cuando uno habla de Dios, inmediatamente te vienen los 10 mandamientos, aunque originalmente fueron 12. Luego, tomados por las tradiciones, costumbres. Y los 10 mandamientos te traen si no los cumplo, Dios me va a condenar. Si no los hago, Dios me va a hacer esto. Y siempre tenemos como meta el infierno. Pero qué difícil es para un padre que ama a sus hijos ver que estos se pierdan. Hace un momento yo mencionaba al hijo pródigo. Y el padre lo único que podía hacer ante la actitud de su hijo, rebeldía o todo lo que usted quiera llamarle, era orar. Orar y salir a mirar al horizonte, porque él sabía que su oración un día lo traería de vuelta. Y lo esperaba. Y aunque vino desnudo, hecho un pordiosero, mendigo, él lo abrazó y lo recibió de nuevo. ¿Cuánto más sucederá en los cielos? Al punto que cuando Jesús habla, dice que en el reino de los cielos hay fiesta cuando un pecador se arrepiente. Qué difícil es cambiar el concepto. Dios quiere pegarte, castigarte. A Dios está esperando que tú cambies. Porque quiere volver a abrazarte, quiere volver a mimarte, quiere volver a ponerte en tus manos todo aquello que te devolvió o te robó el diablo. Qué difícil es cambiar ese concepto. Y dice la Biblia, y todos tuvieron miedo, glorificaban a Dios, pero lo glorificaban con miedo. Hoy se ha levantado un gran profeta. Y en vez de decir, Dios va a vivir con nosotros, va a habitar con nosotros, Dios se queda con nosotros, dice, hemos recibido una visita de Dios. Como cuando Jesús llega al estanque de Betsaida y de pronto un ángel movía las aguas y el primero que se metía recibía sanidad. Y todos los demás que entraban en segundo, tercero, cuarto, quinto, 11º lugar, quedaban enfermos. Y Jesús llegó y vio que uno llevaba mucho tiempo allí
habló con él y aquel paralítico salió caminando. Qué distinta es la historia cuando entendemos que Dios nos ama. Y que si nosotros no nos acercamos, Él buscará la forma de acercarse a nosotros. Golpeará 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. Mientras hay vida, hay esperanza. Dice, y ya termino. Versículo 17, y se extendió la fama de él. La fama de él. ¿Cuál era la fama de Jesús? ¿Sabe? Cuando uno lee la Biblia con el Espíritu Santo, la fama que tenía Jesús era amigo de prostitutas, mendigos y ladrones, comilón y bebedor de vino. Esa era la fama. Amigo de prostitutas, mendigos, ladrones, comilón y bebedor de vino. Un hombre al que le gustaba la fiesta, pero también la fama de él se multiplicaba y se extendía, porque no podían explicar los sacerdotes, fariseos, saduceos, los doctores de la ley, cómo Dios lo usaba en milagros. Claro, era Dios, pero ellos no querían reconocerlo. Pero en un momento preguntan, nadie puede hacer estas obras, dice Nicodemo, si Dios no está con él. O sea que Dios está con prostitutas, con mendigos, ladrones, comilones y bebedores de vino. O podemos decir que Dios estaba, Emmanuel, Dios con nosotros, intentando que la prostituta, el mendigo, el ladrón, el comilón y el bebedor de vino sean como ese hijo pródigo que vuelven a tener el anillo de oro en la mano y la posición con la cual Dios los creó. Muchas veces nosotros hablamos de Adán y de la caída de Adán, pero pocas veces hablamos de que Jesús vino para devolvernos lo que Adán perdió en el Edén. Y la fama de él se extendió por toda Judea y por toda la región de alrededor. Yo no quiero terminar en esta oportunidad sin que la fama de él se extienda en el lugar en que tú estás. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Muy simple. Levántate. Anda. Sal del lugar en el que estás metido y disponte en este día. Yo quiero ser amigo de Jesús. Aunque cielo y tierra pasen, yo sé que la palabra de Él no pasará. Y por difícil que me sea, su palabra para mí es la verdad. Allí donde estás, recibe el milagro, recibe la restauración. Vuelve a ceñir tu cinto, ponte tus sandalias, ponte tu manto y anda. Porque para esto ha venido el Hijo de Dios. Que Él te bendiga. Un abrazo grande para todos.